Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les damos la más cordial bienvenida este miércoles 2 de octubre del año 2024. El tema del día de hoy lleva por título 2 de octubre, la herida abierta de Tlatelolco, y va a ser desarrollado por la licenciada Vanessa Priego. Esta fecha es icónica, melancólica, recuerdos tristes, recuerdos trágicos para muchos de los que vivimos y diferentes variedades de la explicación y contar la historia según cómo se vivió. La licenciada Vanessa Yaresli Priego Pérez, mejor conocida como Vanessa Priego, es una licenciada en comunicación que ya tiene tiempo de vivir en la Ciudad de México, aunque es originaria de Villahermosa, Tabasco. Ella tiene el gusto por contar historias eh, y aprovechando sus cualidades y facultades de comunicación, y es muy apasionada para hablar de México y del mundo, de personajes y eventos importantes que han marcado la historia. Disfruta al sumergirse en este tipo de relatos, de eventos y personajes. Le fascina investigar acerca de las culturas antiguas y lo que ha dejado huella imborrable para la humanidad. Ha participado en varias ocasiones ya con Médicos Unidos por México y ahora nos contará el 2 de octubre la herida abierta de Tlatelolco. Así es de que cedo los micrófonos y bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y pues sí, ya van varias veces que estoy aquí, la verdad que les agradezco mucho el espacio y hoy vamos a hablar justamente en el 2 de octubre sobre el 2 de octubre, que es una fecha pues un poco complicada, yo que me gustaría decir sensible para todos. Y me gustaría empezar justo ahorita que fue el cambio de gobierno, pues para que abramos este espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a transportarnos a una época en que la política era un poco distinta o tal vez tenía otro nombre, depende de cómo lo quieran ver, ya que esto pasó hace algunas décadas, pero sigue siendo relevante al día de hoy y también sigue siendo relevante a motivo de estudio, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Qué lo provocó? ¿Cuál fue su consecuencia? Y si se sigue viendo la consecuencia del 2 de octubre al día de hoy. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy de una manera, pues, no tan lúgubre. Entonces, espero que eso se pueda lograr. Y vamos a empezar hablando de qué es el 2 de octubre. Bueno, el 2 de octubre se conmemora la matanza de Tlatelolco, que sucedió en la Ciudad de México, específicamente en Tlatelolco. Bueno, más bien específicamente en la Plaza de las Tres Culturas, que se encuentra en el complejo de departamentos o de edificios departamentales de habitacionales de Tlatelolco, cerca del centro de la Ciudad de México. Esa es una fecha muy dolorosa para muchos y otros la toman como conmemorativa, ya que ese día, en el año de 68, que también fueron un espacio, un año muy importante para México a nivel deporte, todos ya saben por qué, ya que hubo una manifestación que era pacífica por parte organizada por estudiantes que protestaban por la represión y la censura de parte del gobierno en ese momento del presidente Díaz Ordaz. Fue violentamente reprimida por el ejército, cosa que era como muy común en esa época de los 60, 70. Estamos hablando de la época del Flower Power, todo este tema del amor y paz, estamos hablando de temas de cambios en los jóvenes también. Y lo peor no fue ahí, sino que la matanza realmente se enteró la gente debido a que sus familiares desaparecieron, no tanto porque los medios de comunicación lo hicieran su trabajo y comunicaran e informaran de lo que sucedió, sino que esto ya fue como la gota que derramó el vaso y se fue muy evidente la censura que se vivía en México en ese momento, que estaba el PRI.
que como sabemos el PRI estuvo muchísimos años gobernando México con mano férrea. Algunos dicen que de buena manera, otros dicen que no. Entonces el 2 de octubre es como yo quisiera decir como el ápice más negro que tuvo todo este capítulo de la historia en México. Y como les digo, el año de 1968 fue convulso a nivel mundial. Primero quiero empezar que si bien nos vamos a centrar en México, también tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en otros países, ya que había muchísimos movimientos estudiantiles que exigían cambios no solo a nivel gobierno, sino también cambios sociales. Ya los estudiantes no estaban reprimidos, por así decirlo, porque antes había esta idea de que lo que creía tu papá, pues creías tú. Entonces estamos hablando, a mí me gusta hablar esta época de la transición de los 60 a los 70 como una nueva ilustración. Ya los jóvenes como que se están informando más. Igual en esta época, muchos jóvenes que vivían en Europa traen nuevas ideas en países como Francia, en Estados Unidos, en Checoslovaquia, República Checa. Los estudiantes buscan mayores libertades, buscan tener acceso a otro tipo de información. Estamos hablando que estamos en un México de los casi 70, sigue siendo muy conservador en muchos sentidos y hay un descontento que va en aumento debido a la represión del gobierno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, un partido que defendía en mayor parte el control total. Muchos dicen que pues sí beneficiaba a unos pocos a costa de muchos y ese descontento social ya se iba cocinando en las diferentes esferas de las familias mexicanas, pero específicamente en los jóvenes, quienes decían que vivían la mayor consecuencia de la represión del PRI. Y así es como empieza o sería el antecedente de lo que sucede el 2 de octubre de 68. Y a mediados de este año, todavía no hemos llegado a octubre, que fue como ya lo más fuerte, había mucha represión social, corrupción, una gran disparidad económica, o sea, el que era rico era muy rico y el que era pobre era muy pobre. Entonces, estas diferencias sociales eran muy marcadas y muchos dicen que por eso este tipo de movimientos estudiantiles se dieron en escuelas de gobierno o escuelas más baratas, por así decirlo, no me gustaría decir esa palabra, pero más accesibles. Pero esto creo que también está un poco incorrecto, ya que sea en diferentes estudios, incluso estudiantes de universidades privadas como la Ibero, también participaron en este tipo de movimientos porque las libertades democráticas se estaban viendo afectadas. Y tú como estudiante podías ser detenido por el ejército por una pelea, lo que pues vaya, afuera de la escuela, un bar que no está correcto, pero ya se están tomando medidas extremas. También estamos hablando que los Juegos Olímpicos están aquí en México, lo cual México estaba en la mira del mundo. Esto era como una gran oportunidad para que México se viera como una potencia en Latinoamérica, que se viera como un país vanguardista, compitiendo un poco con Estados Unidos, ¿no? Siempre con esta competencia de ser el vecino incómodo de Norteamérica. Entonces, para esta época también el metro era algo nuevo, o sea, estaban teniendo muchísimos avances, pero a costa de qué y beneficiando a quienes. Los estudiantes tenían mucho esta parte de Europa que se están haciendo muchísimos cambios, estamos hablando de esta parte del amor y paz, del no a la guerra, que eso iba de nuevo cambiando. La parte del amor a tu país ya no significaba tal vez lo mismo de que las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que ahora tuvieron hijos, ya hay como un cambio en la percepción de lo que significaba ser patriótico. Y los estudiantes exigían 6 puntos básicos, entre ellos la disolución del cuerpo de granaderos, que era la fuerza policial, o sea, tú por manifestarte o opinar en contra del gobierno podías ir a la cárcel. En este caso, la más temida era Lecumberri, que actualmente ya es una biblioteca y se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Muy interesante, se pueden hacer visitas, que era una cárcel que muchos decían que si entrabas nunca volvías a salir. Ha habido desgraciadamente hallazgos que se hacían torturas de todo tipo y gente que, vaya, pues sí, nunca salió viva y que nunca supieron realmente qué fue lo que pasó. La libertad de los presos políticos, que preso político puede ser una ambigüedad, ya que eran personas que eran opositores al gobierno, y el cese de la represión. Y también aquí quiero sumar el cese de la censura, porque los medios de comunicación también
están controlados por el gobierno. Entre ellos podemos tener a Sabludowski, que fue como es la figura como más importante en este caso, estamos hablando que Televisa, por ejemplo, estaban en la mejor época. La televisión era el rey y tú te enterabas justamente por la televisión, por los medios de comunicación, lo que pasaba. No teníamos, como ahora, el internet para ver dos puntos de vista, sino que solo tenías ese punto de vista y si ese punto de vista estaba controlado por el gobierno, pues ya se imaginarán el desastre que eso significaba. Muchos dicen que no estamos muy lejos en la época actual, me gustaría pensar que sí. Y eso es más o menos lo que hablamos de los antecedentes del 2 de octubre. Pero ahora vamos a hablar de el 2 de octubre como tal, la matanza de Tlatelolco. ¿Por qué se elige Tlatelolco o la Plaza de las Tres Culturas? Para los que han ido, saben que la Plaza de las Tres Culturas tiene este nombre porque literalmente se juntan tres culturas ahí, que es la cultura prehispánica, la cultura española o novohispana y pues la cultura ya mexicana, por así decirlo. Los edificios modernos. Tlatelolco fue de los primeros edificios habitacionales de ese tipo. A mí me recuerdan mucho como este estilo de la Unión Soviética, por ejemplo, que era como muy industrial, aprovechar al máximo los espacios para dar a las familias una vivienda digna en estos espacios alrededor de una plaza donde se hacía la vida. Tlatelolco, por si no lo sabían, en la época de los mexicas, era un importante centro de comercio, era un mercado de los más importantes. De hecho, los tlatoanis o los gobernantes mexicas conseguían de ahí sus mercancías, toda la comida que se comía en el Palacio Mayor, que está ahí muy cerca también. Ahora ya no se nota que está tan cerca por la cantidad de gente que vive en el centro histórico, pero siempre ha sido un centro de mucho movimiento de las masas y de las clases medias bajas, por así decirlo. Entonces, por eso se escoge la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, por este simbolismo. Y también, y yo creo que es la más importante si nos ponemos menos románticos, es una plaza en la cual entran muchísimas personas. Por eso se escoge este lugar para la manifestación pacífica, que se daría el 2 de octubre. Y aquí tengo una foto de cómo se vio la manifestación. En esta manifestación no solo habían estudiantes, ojo, también había familias, o sea, padres que habían llevado a sus hijos, o sea, maestros que habían llevado a sus hijos, o sea, también había niños, mujeres, personas de la tercera edad, maestros, como les dije, mucha gente simpatizaba con estos cambios que los jóvenes querían hacer. Y por esta razón es que la plaza estaba tan llena y por eso se le denomina como matanza, porque no hubo distinción de lo que sucede. Entonces, ya el gobierno estaba enterado de esta manifestación y decidieron que iba a ser como un gran momento para poner un ejemplo de lo que se iba a hacer o de lo que se venía de la represión que no iba a cesar y ya se había planeado una intervención con el ejército, específicamente con un batallón creado específicamente para reprimir o para resolver el problema de los estudiantes, como lo dijo el mismo presidente Díaz Ordaz, que es el Batallón Olimpia. ¿Y cómo podían el Batallón Olimpia diferenciarse uno de los otros en la matanza y que entre ellos no se dispararan? Pues que en su mano izquierda llevaban un guante blanco. Muchos iban vestidos de civiles, entonces lo que sucede está la Plaza de las Tres Culturas, de este lado está el edificio de donde está el orador principal, pero hay unos edificios enfrente justamente y se dice, cuenta la leyenda, que el presidente encargó que se grabara la matanza porque él mismo quería ver mientras desayunaba al día siguiente que sus órdenes se habían cumplido. Ese mito está entre que lo quería ver el presidente y lo quería ver el jefe de gobierno, Luis Echeverría. Entonces ahí como que pues hay como una discusión acerca de para quién realmente fue esa grabación. Las personas que participaron en el Batallón Olimpia, ellos sabían lo que iban a hacer, ellos sabían que iban a disparar a inocentes. Ahí igual hay un área gris. Por un lado, hay unos que mencionan que ellos solo cumplían órdenes, que ellos les dijeron tienes que hacer esto y no preguntaron más, mientras que otros dicen que a ellos se les informó que eran personas que eran comunistas, que tenían como información de que podían ser un peligro para la seguridad nacional y que por eso pues siguieron órdenes sin chistar.
ahí pues depende mucho de lo que cada quien crea si estuvo correcto o no. No nos vamos a meter en esos temas. Y se dice, los testigos o las personas que sobrevivieron a la matanza o que vivían en las zonas aledañas, que estaba la manifestación, estaban haciendo diferentes discursos, diferentes personas, y atrás de la parte prehispánica de la pirámide y todo eso estaban miembros del Batallón Olimpia y miembros del ejército. Y alrededor de las 6 de la tarde se empiezan a disparar bengalas desde un helicóptero, lo cual se les hizo muy raro desde ahí. Pensaron que tal vez era solo una vigilancia del gobierno, a lo cual ya estaban acostumbrados, y muchos de hecho de los líderes de la manifestación ya también estaban fichados por el gobierno o habían tenido algún roce con este tipo de grupos paramilitares o el mismo ejército. Pero lo que no sabían es que eso era la señal para que los francotiradores en la cúpula de la iglesia que está ahí, o del edificio novohispano que está ahí, y detrás de la pirámide que también está ahí, empezaran a disparar hacia la multitud sin diferenciar hombres, mujeres. O sea, no había un objetivo como tal. El objetivo, pues sí, justamente era reprimir esta manifestación y matar a la mayor cantidad de personas que pudieran. Obviamente se empieza a hacer el caos, la gente empieza a querer correr y, oh sorpresa, mucha parte del perímetro también estaba cerrado por el ejército. Muchos de los estudiantes trataron de refugiarse en los departamentos de las personas. Muchas personas sí les abrieron sus puertas y los trataron de ayudar, pero el ejército entró violentamente a cada uno de los departamentos para verificar que no hubiera ningún estudiante. Eso fue lo que, ay, uy, perdón, eso fue lo que sucedió en la matanza como tal. De hecho, hay un video en YouTube muy interesante acerca de un profesor que estuvo en la matanza y dice que los jóvenes no, como que los medios de comunicación querían pintar a los jóvenes como revoltosos, sí, justamente, como esa gente que no tiene nada que hacer y va y empieza a destruir cosas, o que eran acarreados, ¿no? El término que ahora se utiliza, pero él mismo, que fue sobreviviente de la matanza, dice que no, que al contrario, que uno lo trató de ayudar y que le dijo, maestro, lo van a matar, muévase, y que él recibió una bala y vio frente a él cómo se moría, se falleció el alumno, y que eso se repitió, que los cuerpos simplemente los iban apilando a un lado y a los otros los iban llevando a camionetas, y para ese momento él no sabía a dónde se los llevaban. Desgraciadamente, todas esas personas que fueron apresadas el 2 de octubre fueron llevados a la cárcel de Lecumberri, aquellos que no fueron asesinados en el lugar. ¿Y qué pasó al día siguiente? Pues nada, los medios de comunicación simplemente mencionaron que el ejército había tenido que intervenir en una manifestación que se había salido de control, que los estudiantes habían atacado a la fuerza policíaca o al ejército, lo cual no fue cierto, y básicamente fue eso. Las personas que vivían aledañas a la plaza dicen que podían escuchar todavía a algunos de los chicos medio vivos gritando, pidiendo ayuda, y simplemente llevaron pipas y kárchers para limpiar la plaza y hacer como que nada pasó. Entonces eso habla mucho de el control que había en el gobierno. Y permítanme un segundo, voy a cerrar mi puerta, pero seguiré hablando porque al parecer llegaron visitas a mi casa. Y en la Plaza de Tlatelolco no sucedió más, y por muchos años no se iba a reconocer lo que sucedió ahí. Ahora ya sabemos todo lo que pasó, y de hecho, muy interesante, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer decreto presidencial, se solicitó se firmó un decreto presidencial para la disculpa por parte del gobierno acerca de los hechos sucedidos en el 2 de octubre. Eso se me hizo simbólico e interesante. Y el Batallón Olimpia también fue el encargado de perseguir a aquellos líderes que pudieran haberse escapado, y también de desaparecer los cuerpos de aquellos que no. Entonces, aunque tú hubieras muerto ahí, tu cuerpo muy probablemente no iba a llegar a tu familia, simplemente ibas a desaparecer de la faz de la tierra. Ya era conocido que muchos iban como presos políticos a la cárcel de Lecumberri, pero aún así, tú podías ir y no te iban a dar más información. Eh, Desgraciadamente esa era la realidad de México en ese momento, y más por el inicio de los Juegos Olímpicos, ya que periodistas de muchas partes del mundo ya estaban en México para cuando esto sucedió. De hecho, había muchos periodistas cuando sucedió la matanza de Tlatelolco, y por azares del destino pudieron
pudieron salir y pudieron también informar acerca de lo que vieron ahí. Entonces, pues el objetivo que tenía Díaz Ordaz de limpiar un poco la imagen de México en cara a los Juegos Olímpicos, tampoco sucedió mucho, ya que muchísimas personas se enteraron, aunque los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. Y el uso de las Fuerzas Armadas, como les dije, fue un medio para justificar el hecho de que querían que los Juegos Olímpicos fueran una oportunidad de progreso para México. En años posteriores, el presidente pues sí asumió que él dio la orden, de ahí viene la frase tan conocida de él de ¿cómo era? Ay, se me olvidó, perdón. Fuimos tolerantes hasta límites vergonzosos, hablando de que él igual, su gobierno, por así decirlo, había sido tolerante hacia los movimientos estudiantiles y de hecho él era el objeto de mucho de la propaganda, de las burlas propagandísticas de los estudiantes. Sin embargo, muchos dicen que Luis Echeverría, que era el siguiente presidente, fue el siguiente presidente, fue quien realmente fue la cabeza detrás de esta matanza tan horrible y actualmente hay documentos clasificados y confidenciales en la Biblioteca Nacional, los archivos nacionales relacionados a la matanza de Tlatelolco. Ya se han hecho varias solicitudes para tener acceso y que se desclasifiquen y que se vuelvan de carácter público. Entonces, esperemos que en unos años esto se pueda lograr para tener más claridad acerca de los hechos. Uh-huh. ¿Y qué pasó a nivel nacional? Como les dije, los medios de comunicación no informaron lo que sucedió y minimizaron el número de muertos. De nuevo, lo comunicaron como una manifestación que tuvo que ser reprimida porque se volvió violenta, pero la noticia sí trascendió internacionalmente y debido a este cambio, de este clima de cambios, de progreso, de movimientos sociales, la comunidad internacional empezó a tildar a México de una dictadura prácticamente y también las organizaciones de derechos humanos empezó a tener a México muy en la mira. Y esta masacre más tarde sería como el inicio de la democratización de México, que podríamos ver ya con el presidente Vicente Fox. Muchos dicen que es la manera de medirlo. Ahí ustedes me dirán ahorita que abramos los micrófonos, pero por lo pronto, en el 68, después de 68, el control del PRI se hizo todavía más fuerte. Estamos hablando que la consecuencia que tuvo Tlatelolco fue una represión todavía peor y ya muy pocos grupos estudiantiles tuvieron el valor de hacer eh, más manifestaciones por miedo a que les pasara lo mismo. Y hasta el día de hoy, la matanza sigue siendo un símbolo de lucha y también un símbolo de respeto a los derechos humanos, no solo en nuestro país, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Desgraciadamente, este capítulo tan negro de nuestra historia nos ha servido para estudiar realmente las causas, las consecuencias y cómo se puede evitar. Por lo tanto, cada año, el 2 de octubre, se realizan marchas bajo el lema de 2 de octubre no se olvida, haciendo alusión que los medios de comunicación en ese momento trataron de eliminar este pasaje de la historia, pero la sociedad no olvida y que todas estas personas, estudiantes, padres de familia, maestros, madres, maestras, hermanas, hijas, hijos, participaron y que no van a ser olvidados, a pesar de que, y de nuevo, muchos de ellos nunca volvieron a ser vistos, sus cuerpos nunca fueron recuperados por las familias y realmente no se sabe qué pasó con ellos. Se cree que muchos de ellos fueron torturados hasta la muerte en Lecumberri y de hecho por eso la cárcel después cerró por sus condiciones tan inhumanas y también los actos tan atroces que se cometieron ahí. Pero eso nos ayuda a tener ahora una mayor conciencia crítica hacia el gobierno, no solo del PRI, sino de los gobiernos en general. Y como les dije, el PRI desgraciadamente tuvo el control del país por muchos años más y muchas décadas, pero este pasaje de la historia creo que nos sirve también de ver el poder que pueden tener los grupos o los movimientos sociales, porque se dice
bueno, ahorita que estuve investigando para esta conferencia, se dice que fue de las pocas manifestaciones que hizo temblar al gobierno y realmente la gente se empezó a movilizar y a cuestionar lo que significaba para ellos ser mexicano o lo que significaba ser ciudadano para ese momento y qué era realmente democracia. Entonces, eh, como les dije, nos recuerda la importancia de tener un gobierno responsable, proteger los derechos humanos y sobre todo, que es la parte que a mí me gustaría dejarles, tener una memoria histórica y saber que los actos de represión, la censura, la violencia se pueden repetir. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre tratar de informarnos de la manera adecuada y de los medios adecuados. Y eso sería todo por el día de hoy. Traté de que fuera una conferencia un poco más corta y porque yo sé que este es un tema pues muy sensible, muy complicado, traté de hacerlo lo más informativo posible y también dejarles este análisis que todos nos podemos llevar acerca de qué significa democracia para cada uno y de qué manera todos podemos contribuir a un país democrático, un México justo y un México para todos también. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y espero que les haya gustado. Muy amable. Si nos haces favor de dejar de compartir tu pantalla para vernos así. Perfecto. Bueno, fíjate que me hace recordar y reflexionar a 56 años de esta matanza. Y yo diría, el 2 de octubre es la matanza, pero en realidad deberíamos de recordar el movimiento estudiantil. ¿Por qué razón digo eso? Porque estudiar en aquel entonces no tenía las ventajas que tiene ahora. Estudiar en aquel entonces en el que había un partido en el poder que era totalitario, estábamos en un presidencialismo, como estamos regresando ahora, en lo que el presidente ponía al que quería, distribuía el gasto, el dinero de todos los mexicanos como quería, y no había contrapesos, no había derechos humanos en México, no había acceso a la información, nos enterábamos de cómo se había gastado el dinero con el informe presidencial que duraba horas y horas y horas, que nadie entendía lo que se decía ahí. Y ese era más o menos el México de ese entonces. Y muchos de los que vivimos nos hubiera encantado que hubiera respeto de los derechos humanos. Nos hubiera encantado que hubiera habido periodismo crítico, que ahora es perseguido nuevamente. Entonces, a mí me deja la reflexión, ahora que estamos iniciando un nuevo gobierno y como dice este gobierno nuevo, el segundo piso de la transformación, bueno, yo creo que hay que verlo con un poco de cuidado, porque estamos regresando al partido único en lo que el presidente decide qué se va a hacer y todo mundo obedece, y además se oculta la información como secreto de Estado, no tenemos acceso a la información y quieren desaparecer además al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, y todos los contrapesos, los derechos humanos, ahora que se tiene que, uno de los poderes, o sea, México está dividido en tres. El Poder Judicial, que es el que vigila que no haya atropellos de la gente del poder, el militar, que ahora se le dan todas las ventajas para manejar lo que quieran, y el ejecutivo, que es el administrador del país desde el punto de vista político. Y creo que hay una gran confusión en eso, y yo veo tristemente que estamos regresando 56 años atrás de todo lo que habíamos ganado en derechos humanos, en el acceso a la educación, que era algo muy importante y que peleábamos en ese entonces los estudiantes, y éramos reprimidos nada más por ser estudiantes. Y ahora se les da dinero sin que estudien, se le da dinero a todo mundo con la intención, bueno, muchos que no recibíamos ningún apoyo, la única manera de salir adelante era superándonos en todo, tratar de ser el mejor de un grupo para lograr en ese entonces, en ese tiempo de tan pocas oportunidades, pues lograr algo, cambiar la historia familiar en muchas ocasiones
que muchos veníamos de familias que no había profesionistas, que el grado máximo de estudios que se pedía para un trabajo formal era la primaria y después subió a la secundaria. Entonces, ahora se necesitan licenciaturas y posgrados y se habla de un tope salarial como si eso fuese algo muy importante, de que nadie debe de ganar más que un presidente, lo cual me parece absurdo. Esa no es la tasa, porque la gente puede ganar lo que quiera de acuerdo a sus cualidades. Aquí no se premia eso, no se premia la cualidad, el don, el esfuerzo, los sacrificios, la capacidad de resolución. O sea, eso no se premia. Yo creo que debemos de hacer una, un análisis filosófico muy claro, los que ya somos viejos como yo y que vivimos ese movimiento de 68 y que vemos muy claramente los grandes peligros en los que estamos actualmente y que mucha gente joven pues no se da cuenta porque como no tiene el antecedente, piensa que es normal todo lo que está pasando y verdaderamente está muy alejado de la realidad. Uno de los problemas que yo veo de aquel entonces es que México era muy poquito, éramos 40 millones, 48 millones de habitantes en la República Mexicana, ahorita somos casi 3 veces esa cantidad. Pero había una gran diferencia entre la gente que tenía dinero y la que no tenía dinero. La lucha de las clases medias, que fue lo que fue formando al México actual, ahora se ataca y se discrimina y se limita y deja de tener los servicios básicos que debería de tener un mexicano, que es trabajo, seguridad, salud y educación. Entonces, algo está fallando si no promovemos la educación, si no fomentamos la educación, si no fomentamos la salud, porque somos un país de enfermos. O sea, estamos gordos, somos diabéticos, hipertensos, etcétera. O sea, es un país enfermo. Nos alimentamos mal, dejamos de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque no vale la pena nada de eso. Lo que vale la pena es buscarse un trabajo que te brinde algo o estar esperando que te den un apoyo para ir sobreviviendo. Entonces necesitamos otro tipo de mentalidad, otro tipo de aspecto, otro tipo de México que nos pueda sacar de la mediocridad, de lo poquito y crecer, porque entonces este aniversario triste del movimiento estudiantil que se recuerda por la matanza, por el abuso del poder, por el sometimiento, por la masacre, de que los mexicanos mandan la fuerza de un ejército a matar mexicanos. O sea, es increíble eso. Entonces, creo que debemos de reflexionar mucho el tiempo que nos toca vivir, la participación, porque la democracia, las leyes, la legalidad y todo, no son los ministros, no son el presidente, no son los diputados ni los senadores, somos cada uno de nosotros. Y nosotros no tomamos el papel protagónico que nos corresponde. Quiero aprovechar a agradecer a Josefina Artaza, que te manda saludos desde Buenos Aires, en Argentina. Y Gracias. no sé, a mí me gustaría eh, ver ¿qué esperarías tú, siendo tan joven, Vanessa, hablando y conociendo tanto de la historia? ¿Cómo consideras tú el México que a ti te tocó, en el que tú estudias, en el que creciste como niña, en tu ambiente, ahí en Tabasco, ¿no? Ujú. Este, y cómo lo sientes actualmente? O sea, si tú ves a los niños como cuando tú eras niña, si tú ves al estudiante como tú, estudiante, y las capacidades de poder salir fuera de México, de conocer, de irte culturizando, por así decirlo. ¿Cómo ves tú eso? Creo que sí ha habido un cambio, ya tiene varios años. Por ejemplo, yo vengo de Tabasco, que es un estado que su principal actividad económica era el petróleo. Entonces a mí me tocaron como los años dorados, ¿no? Por así decirlo, del petróleo. Y después cuando se acabó, bueno, como esta crisis que hubo,
a inicios de los 2000 en el sureste del país. Y yo creo que los principales cambios que he visto es justamente que la educación para muchos de mi generación ya no es vista como un privilegio, sino como una obligación. Ya quiero yo decir que muchos no lo ven como el privilegio que es poder estudiar, ya no nos vayamos a estudiar, el saber leer, el saber escribir, el tener acceso a la información, ¿no? Y ahora con internet y todo esto, ya lo vemos, lo ven como una obligación. En su momento yo también lo vi hasta que me tocó, pues sí, querer estudiar en una universidad que salía del presupuesto familiar y pues tocar, ¿no? Buscar una beca y verlo como el privilegio que realmente es. Otra cosa que también quiero reflexionar, que igual creo que va alineado a lo que dice doctor, que antes estudiar era muy difícil, no cualquiera podía estudiar y era un esfuerzo, la carrera que fuera. Ahorita como que siento que la carrera que uno lo toma como, ay, qué sacrificio es ser médico, pero fuera de ahí como que ya hay mucha oferta educativa. Afortunadamente, puedes estudiar en una escuela privada de manera muy accesible, hay facilidades de pago, cuando antes no era el caso. O sea, realmente las universidades públicas buenas estaban aquí en la Ciudad de México y la gente que quería estudiar implicaba venir hasta acá y picar piedra, ¿no? Entonces creo que mucho de esto del 2 de octubre no vemos que es un movimiento que ayudó a abrir el camino a que mi generación pueda tener esa decisión de estudiar o no. Porque ahora digo, con internet y todo lo que ha sucedido, hay gente que no estudia nada y vive completamente bien, no lo demerito, pero creo que hemos perdido eso, esa manera de ver el estudio como un privilegio y como algo que se tiene que defender. El privilegio de poder estudiar, el derecho de poder tener una educación accesible para todas las personas, que no importa si dónde naciste y en cuánto ganen tus papás, que tú puedas tener la posibilidad de estudiar. Creo que eso, y como último, creo que también cosas buenas que han venido a partir del 2 de octubre o de los cambios sociales que ha habido, que ahora ya tenemos diferentes puntos de vista. Que la persona que realmente quiere, puedes leer lo que dice alguien de aquí, alguien de allá, incluso cuál es la opinión de lo que pasa en tu país, pero por personas de otros países, o sea, países como Sri Lanka, podemos ver lo que pasa en Corea del Norte, aunque nunca hayamos salido de nuestro estado, y esto creo que nos da una perspectiva Dinamarca. muy importante. Dinamarca, por ejemplo, lo que mencionaba aquí, ¿no? Que realmente países como Francia, la República Checa, bueno, Checoslovaquia, República Checa, influyeron mucho en el pensamiento de los estudiantes del 2 de octubre, pero no era porque venía la información, había una censura, sino era por los que estudiaban allá y venían y decían, oye, pues, ¿por qué viven así, no? Si allá se piensa esto, allá se pelea por esto. Entonces yo creo que eso es muy interesante que ahora ese viaje de información lo tenemos en un celular. O sea, no nos vayamos lejos. El doctor Eduardo y yo, realmente él me conoció porque vio un video mío hablando de historia, cosa que antes hubiera sido impensable, ¿no? Y es muy interesante que aquí hemos hecho un espacio muy padre de conversación y hemos tocado diferentes temas, unos menos deprimentes que otros, pero justo fue a partir de un video, un intercambio de información que él vio en su celular, yo subí desde mi celular, desde mi casa, y se hace este puente, ¿no? Y este debate tan interesante que hace 56 años hubiera tomado meses que hubiéramos intercambiado esa O no hubiera información existido. o no hubiera existido. Fíjate nada más, Entonces, me dices esto y yo digo, en mi tiempo, yo voy a hablar por mí, ¿no? En mi tiempo tenías que trabajar porque claro, llegabas en que ya no podías ser una carga para tus padres y tenías que trabajar como se pudiera. Muchos de los que estudiamos trabajábamos y estudiábamos porque no había manera que una familia pudiera costear los ujú, estudios, sobre todo superiores, para un estudiante. Y había trabajos de medio tiempo y todo, pero no estábamos preocupados fuera de la represión, así como ahora, que puedes salir y te asaltan o te matan y queda impune. Sin embargo, eh, he escuchado de siempre que se piensa en la clase pobre
y que ayudara a la clase pobre y todo. Mira, López Mateos, por ejemplo, instituyó en la educación los libros de texto que se conocen. Es un gran logro. Mucho de la gente que se queja del PRI y de la etapa neoliberal y toda esa serie de cosas, bueno, el México que conocemos fue construido en ese tiempo. O sea, las instituciones, etcétera. Entonces, desechar y criticar algo que mucha gente ni siquiera lo vivió es impensable. Ahora vamos a criticar qué está pasando ahora. Se ha dejado de gastar en salud, se ha dejado de gastar en seguridad o en servicios o en creación de trabajos. Todo lo hace el ejército. Y yo preguntaría a la gente común, pregúntenle ustedes a sus familiares, ¿cuántos se han subido al Tren Maya? Eh, ¿Cuántos han ido al AIFA o lo conocen? Eh, y así podría seguirme con otra serie de cosas que al que menos benefició fue a los pobres. O sea, ningún pobre tiene la oportunidad de llegar a esos gastos, a esas obras, que realmente no son obras para pobres. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con los pobres? Bueno, pues no tienen dónde trabajar, les dan un seguro en el cual no hay medicamento, o tienen que estar buscando la manera de atenderse por fuera, y con la inseguridad que se tiene o el cobro de piso, no le dejan progresar a la gente que quiere trabajar. Entonces, yo creo que sí necesitamos un cambio, necesitamos exigir a las autoridades, no conformarnos con lo que nos dicen o que se eche un montón, ¿no? Porque ahora pues estamos regresando al presidencialismo y al partido único que decide todo lo que se hace en México. Entonces yo creo que sí, no debemos de olvidar el movimiento de 68 y toda la gente que murió y que hoy, creo que hoy fue la disculpa pública por parte del nuevo gobierno acerca de las masacres del 68. Bueno, a lo mejor en unos años tienen que dar también una disculpa pública de los 43 de Ayotzinapa, de las masacres que ha hecho el ejército, que no han quedado en solución, etcétera, etcétera, toda esa serie de cosas, a lo mejor en un futuro. Oye, manda saludos el doctor Julián Salazar del norte de Puebla, muchas gracias, doctor. Eh, Yanni dice, gracias, licenciada Vanessa. Bueno, nada más dice Juani, no sé quién sea exactamente, Gracias. Gracias pero por lo de gracias. licenciada. Suena bien. Y, y bueno, no sé si alguien de los que están aquí presentes haya vivido el movimiento de 68, porque bueno, pues yo digo mi experiencia y cómo veo las cosas, porque yo sí lo viví. Eso mismo iba a preguntar, que sería interesante ver de su lado, porque por ejemplo mi generación, uno lo estudia en algunas ocasiones ni en la escuela, depende a veces la escuela que te toque, uno ya lo va descubriendo a partir, por ejemplo, mis papás nacieron en el 70 y en el 72, mi papá estudió sociología, entonces siempre mi papá muy revolucionario me platicaba todos los movimientos, una vez me acuerdo que me preguntaron de que pregúntale a tu papá qué quiere ser, qué le hubiera gustado ser, y mi papá, líder estudiantil, y yo dije eso en la clase y todos de, pero ¿cómo? Y yo, ¿qué? ¿No sabes el comunismo en Cuba? Entonces mi papá como que lo vio desde la parte de estudiante, me lo comunicó a mí de la parte de estudiante, pero sería interesante ustedes que vivieron esa época, ¿no? ¿Cómo se sentía? O sea, sí había esta tensión que se cuenta. Sí, sí, definitivamente. Mira, en aquel entonces, las ventajas que eran tener un trabajo formal, el seguro social era una maravilla. Era una maravilla. El Centro Médico Nacional, en la década de los 70, por ejemplo, fue clasificado como el mejor centro médico de toda Latinoamérica. Se hacía investigación, tenía los mejores equipos, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo Aquí que ha por pasado? Cuauhtémoc, sobre Avenida Cuauhtémoc. Sí, Ah, ok. exactamente. Sí, Yo vivía por ahí. sí, sí, bueno, fue una maravilla. Y todas las cosas que se empezaron a hacer, trasplantes de corazón, de riñón, o sea, una medicina que podía competir con los mejores. Actualmente, pues no podemos competir porque no tenemos tecnología de punta, no tenemos
capacitación, ni inversión en investigación, ni nada de esas cosas. Entonces, a mi punto de vista, yo comparo y digo, bueno, pues hemos ido a menos, a pasos agigantados. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que primero somos más. Segundo, no todo mundo produce. Sin embargo, pues todo el mundo consume. Y luego viene una política de, en lugar de crear trabajos, favorecer el nearshoring y la globalización y toda esta serie de cosas que es lo actual. No podemos aislarnos del mundo y nuestros socios y las relaciones. Pues tal parece que eso no fuese importante. Entonces nos estamos volviendo una isla pequeñita en la cual tiene una serie de conflictos y todo. Y lo peor de todo es que la gente joven, como tú y más jóvenes todavía, ni siquiera tienen un recuerdo ni una idea muy clara de cómo eran las cosas hace 56 años. Y yo veo tristemente que estamos regresando a ese momento. Estamos regresando con muchos problemas y la diferencia de que la población, ahora siendo más, con menos oportunidades, le dices, pues si trabajas o estudias, no importa, de todas maneras te damos dinero. Ese dinero que es muy poquito, pues no va a dejar que la gente progrese. Entonces, así como dicen, no, nadie puede ganar más que el presidente, bueno, ahora presidenta, yo digo, bueno, ¿por qué? Si eso aplicara en Estados Unidos, no existiría Steve Jobs y toda esa serie de millonarios que no eran millonarios y que se hicieron millonarios gracias a su talento, a su trabajo, a la innovación. Entonces aquí pues estamos destinados a la mediocridad, al por debajo, a lo poquito. Entonces yo creo que sí vale la pena. No hay que dignificar la pobreza ni el sufrimiento. No hay que dignificar, ¿verdad?, las catástrofes ni nada. Al contrario, debemos luchar contra eso. Debemos de entrar a una fase de superación. El gobierno pasado de López Obrador les llamaba fifís, ¿verdad? Les llamaba aspiracionistas, etcétera. Bueno, pues yo me considero un aspiracionista. Y gracias a esa aspiración que tuve, pues es que pude lograr una carrera y un posgrado y hacerme un lugar en la sociedad y crear un patrimonio. De otra manera, cómo hubiera sido posible eso? ¿Cómo hubiera sido posible? O los grandes de aquí, Slim y todos esos, cuando empezaron como empresas, sabes que no puedes tú ganar más dinero, es tu tope. Entonces, yo creo que está muy polémico eso. Lo que pasa es que no hay polémica, porque todo el mundo aplaude y todo el mundo acepta y todo el mundo cree, ¿verdad? Y cuando alguien es crítico o dice cosas diferentes que le molesten a alguien en el poder, pues lo reprimen. Entonces es una manera de estar regresando a hace 56 años. Entonces, yo tengo la fe y que siempre debe de renovarse, ahora con la primera presidenta de México, pues que realmente marque una diferencia con el sexenio anterior, pero se la ha pasado diciendo que van a continuar y que todo ha sido maravilloso. Entonces yo quisiera que alguien valiente, ¿verdad? Dijera si está mejor, si le ha ido bien. Este, pues en fin, aquí la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México dice, regresando a hace 56 años, hasta con los mismos personajes, tiene toda la razón. En fin, muchas gracias, Araceli. Pues ese es un comentario a lo mejor de mi experiencia, de mis vivencias, de lo que he visto y de lo que yo aspiro de México. A mí, eh, recuerdo en el 71, dejando un poco el 68, la represión a los estudiantes en el casco de Santo Tomás por un grupo de choque creado por el gobierno y luego el allanamiento de la autonomía universitaria con tanques de guerra y cosas por el estilo. Eh, es increíble, los que conozcan la Ciudad de México han de ver, tiene la ciudad universitaria, tiene una barda perimetral como de 2 metros, 2 metros y medio, como de 50, 60 centímetros de piedra volcánica.
Y cuando entraron los tanques, muchos de nosotros parecíamos jugadores olímpicos de atletismo, porque quién sabe cómo le hacíamos si nos saltábamos esa barra, esa barra. Entonces, ojalá no vuelvan esos tiempos, ojalá no haya cambios productivos muy importantes. Y tanto que se quejó el gobierno pasado de la Universidad de México, que corruptos y aspiracionistas y fifís y todo eso, cosas, hay que decir que el 80% de la ciencia de México y las fuerzas están ahí en la Universidad de México. Entonces, yo creo que no se puede atacar a algo que ha demostrado a través de la historia, que es generadora de talentos, de gente inteligente, de gente que puede hacer los cambios, de gente pensante. Entonces, no hagamos a un lado la capacidad que tenemos de pensar, de reflexionar, de discernir, de discutir, de convencer. O sea, no seamos tan cándidos de creer todo lo que se nos dice. Yo creo que eso es parte de la esencia de lo que a mí me deja ese movimiento estudiantil de 1968. En fin, no sé, creo que ya estamos llegando al final. Vanessa, ¿quieres rematar con un mensaje? Creo que el mensaje es que México lo hacemos todos, entonces creo que hoy, 2 de octubre, es una gran oportunidad para ver lo que se ha hecho, reflexionar sobre lo que está sucediendo ahorita, el cambio. Digo, estamos en un momento histórico, ¿no? Independiente del partido que sea, la primera mujer presidente es algo histórico en nuestro país. Esperemos que no sea la última y que justamente que honremos el trabajo que se hizo hace 50, 60, 70 años y hagamos un México que en 50, 60, 70 años estemos orgullosos. Yo creo que eso es lo más importante y creo que es también lo bonito del vivir en un México de oportunidades, porque yo sí creo que México es una tierra de oportunidades para muchos. Creo que eso es parte del mexicano, como se lo dijo, ser aspiracionista, ser soñador. No digo, no por eso muchos dicen que somos el país más surrealista, que nosotros nos burlamos incluso de la muerte. Entonces, pues si nos burlamos de la muerte, ¿por qué no trabajar todos en conjunto para crear una realidad muchísimo mejor de la cual estemos muy orgullosos? Porque estoy segura que aquellos estudiantes que hace 56 años salían a las calles y organizaban de manera muy eh, rudimentaria, tal vez ahora, ¿no? Con las redes y con la tecnología, ahora ya puede parecer rudimentario, organizaban esas manifestaciones. Creo que ahora tenemos la facilidad de poder dialogar, debatir y conocer también los puntos de vista diferentes y trabajar para un México del cual estemos orgullosos, porque creo que estos estudiantes, ahora que tenemos tanto acceso a la información, han de decir, pues algo hicimos bien, algo dejamos, o incluso estos espacios de debate, yo creo que ya son una gran ganancia para aquellas personas que arriesgaron su vida para que nosotros podamos tener las libertades que tenemos hoy y nos toca a nosotros hoy en este momento histórico, abrir todavía más el camino no solo para las mujeres, sino para todos los mexicanos, indígenas, personas, inmigrantes, pero que vienen aquí a México justamente a buscar un hogar. Y yo creo que eso es la reflexión que les quiero dejar. Pensar de qué manera todos podemos poner un granito de arena para hacer un México que en 56 años digamos que contribuimos a ese bonito país que ya tenemos. Muy bien, muy bonito Muy remate. romántica. Esa. No, muy bien. Yo quiero, fíjate que me inspiras a que diga algo. El movimiento de estudiantil del 68, creo que uno de los éxitos que tuvo fue que la sociedad se unificó al movimiento. Las madres, los trabajadores, los maestros, todo el mundo está unificado con el movimiento. Es una manera de sentirse orgulloso de ser mexicano por una buena causa. Claro. Peligros que yo veo porque el sexenio pasado se la pasó el señor presidente polarizando al país, los fifís, los chairos, etcétera, los ricos, los pobres, etcétera. Y yo quisiera decirles ahora en este inicio de este nuevo sexenio, que al parecer el mensaje incluso no fue para todos los mexicanos. Me hubiera encantado que la presidenta hubiera dado un mensaje
para todos los mexicanos, no nada más para los que votaron por ella, porque ella es ahora la presidenta de todos los mexicanos y me encantaría que hubiera un mensaje de reconciliación, de unidad, porque los pobres, los ricos, los chairos, los fifís, los que están a favor, los que están en contra y todo, todos somos mexicanos. Y eso es lo que debería realmente de unificarnos, porque México no le pertenece a nadie. México le pertenece a los mexicanos. El cielo, las montañas, los mares, los ríos, es de todos los mexicanos. Deberíamos de sentirnos orgullosos por eso, defenderlo, ¿verdad? Defender nuestros ideales, nuestras ideas. Y me hubiera encantado que hubiese una reconciliación de la unidad nacional, unir a todos los mexicanos y luchar todos los mexicanos por un México mejor. Y también exigir resultados, no solamente palabras, que se vean en los hechos, porque esa es precisamente la labor de un administrador. No estar manejando que si las leyes, o sea, el administrador debe de administrar la riqueza de un país y distribuirla con las necesidades y progreso de su población. Ojalá que estos buenos deseos y que este recuerdo del movimiento de 68 a 56 años no nos haga regresar en la historia, como dijo Napoleón, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, su excelente participación de la licenciada Vanessa Priego, y agradecerles a todos ustedes los que se conectaron en las diferentes plataformas de Zoom, YouTube y Facebook. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto.